presidente de los normalistas y ex vocero también de los mismos, a quien le damos la más cordial bienvenida. Omar, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Ernesto. Buenos días, Alberto. Muchas gracias por el espacio. Buenos días, Omar. Bienvenido a Momentum. Pues Omar, pues ahora sí que México sacudido y cimbrado con la conferencia de prensa que dio el día de ayer, precisamente el subsecretario Alejandro Encinas. En una primera valoración general, ¿cuáles son tus impresiones de la información que se presentó en esta conferencia? Pues mira, primero quisiera decir que yo estaba un poco a la espera del comunicado, el posicionamiento oficial de las familias. Pienso que es importante porque pues es de mucho impacto el informe, sobre todo porque Encinas pues ha concluido que ninguno de mis compañeros pudiera estar vivo hasta este momento, ¿no? Que todos los indicios apuntan a que fueron ultimados y arteramente ultimados y desaparecidos, y esto pues ha impactado demasiado. En otras ocasiones, ante otros informes, las familias han respondido a unas horas de que esto se publicara. Sin embargo, esto creo que les está llevando un poco más de tiempo, seguramente por el impacto. Entonces, primero decir eso, y segundo, pues yo comparto con ellas seguramente lo que en este momento están viviendo, el impacto. Déjame decirte que nosotros lo analizábamos desde enero de 2015, cuando se dio a conocer la verdad histórica, incluso antes, el 7 de noviembre de 2014, cuando empezaba a darse a conocer la verdad histórica por el entonces ex procurador Jesús Murillo Caram. Entre chavos de la Normal de Ayotzinapa platicábamos, es que si están diciendo ellos como gobierno federal que nuestros compañeros fueron asesinados y desaparecidos y calcinados en un basurero, aunque nosotros digamos que no, aunque pudiera ser de otra manera, si ellos lo están diciendo es porque hasta este momento pueden ellos darse el lujo de mantenerlos con vida, porque sería un error para el gobierno federal dejar a alguien de ellos con vida, puesto que si algo se les saliera de las manos, pues sería catastrófico políticamente para ellos. Así lo pensábamos y lo platicábamos entre compañeros, ¿no? Era dolorosísimo pensar en ese escenario, sin embargo, pues pienso que es correcto decirlo ya a estas alturas también. En algunos espacios periodísticos, pocos, la verdad, Omar, Ernesto, porque por desgracia, pues la mayor parte de los medios de comunicación nacionales, bueno, los que asentados en Ciudad de México, desestimaron esta información tan importante para la historia reciente de nuestro país. En algunos espacios se comenta justamente esto que tú señalas, Omar, que esta posibilidad que ahora se confirma de manera oficial de que los estudiantes no siguieran con vida, pues siempre estuvo presente, siempre estuvo allí. Y pues como ustedes mismos también lo señalan, pues en su momento también ustedes lo consideraron, Omar. ¿Qué te dice a ti esta parte de lo presentado en el informe, que más allá de que existen ya versiones, hipótesis, señalamientos previos, pero que ahora se hace oficial, lo que señala el subsecretario Alejandro Encinas, la participación de altos mandos del gobierno federal, del Estado mexicano, y no solamente del ejército, que tenía a una persona infiltrada dentro de ustedes, sino también de la Procuraduría y hasta del presidente de la República en turno? Crimen de Estado. ¿Qué te dice a ti esta definición, Omar? Confirma lo que siempre manejamos, lo que manejaron las familias, lo que manejó todo un movimiento, toda una sociedad que se levantó solidaria con las familias de Ayotzinapa y por la aparición con vida de mis compañeros. Confirma también lo que han dicho multitud de investigadores, periodistas honestos, incluso medios de comunicación internacionales, investigaciones independientes que así lo manifestaron. Claramente fue un crimen de Estado. Participaron no solo funcionarios de las Fuerzas Armadas y las policías, sino también funcionarios públicos de los diferentes órdenes de gobierno. Y bueno, qué decir de los altos funcionarios que no solo pues sabían en tiempo real lo que estaba pasando, sino que además, después de los hechos, manipularon todo para construir una verdad a modo. Entonces, claramente fue un crimen de Estado.
Ya, Omar García, con respecto de lo que se habla del ejército mexicano, la participación de los mismos, de todas las versiones que ustedes y la información que fueron documentando, Omar, ¿hay algo que ya en la confirmación de datos, que nos parece que esa parte es relevante por parte del gobierno actual, que este gobierno pues asume que fue un crimen de Estado? ¿Hay alguna revelación, algún dato que te llamó la atención, que no conocías, que tenían alguna cierta ambigüedad y ahora con la aportación se esclarecen algunos posicionamientos? Pues básicamente en general pudiéramos decir que no hay avance, ¿no? Ya es mucho desde mi punto de vista que el gobierno federal asuma, afronte, se responsabilice, reconozca que fue el Estado. Eso muchos no lo quieren ver, no lo ven así, dicen que no es suficiente y yo comparto que no es suficiente, porque falta todavía saber el paradero de los muchachos, ¿no? Saber lo último que pasó, dónde depositaron sus restos, qué hicieron con ellos. En última instancia, falta el castigo a los responsables, faltan muchas cosas por hacer, pero yo lo he puesto de esta manera y algunos no lo asumen así, no lo entienden, no sé por qué no lo quieren entender, tal vez para desacreditar un poco a quienes apoyamos lo que se puede apoyar, lo mucho que se puede apoyar del proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pero yo pienso que si no hubiera llegado Andrés Manuel López Obrador al poder en 2018 y siguiera el PRI o el PAN, esta investigación no tendría estos avances que tiene en este momento. Entonces, pues pienso que el hecho de que las familias estén participando, el hecho de que los investigadores internacionales sigan participando en la investigación, que los sobrevivientes tengamos acceso y nos sigan preguntando o podamos seguir testificando o dando a conocer nuestras declaraciones nuevamente si hace falta, pues es un gran avance. No me llama mucho la atención muchas cosas, solo que hayan tenido el atrevimiento. Finalmente, Alejandro Encinas, seguramente con la reunión con los familiares fue dolorosa y fue dura, ruda incluso yo diría. Me llama la atención pues, que hayan tenido el valor de decirlo públicamente, de que es muy improbable que mis compañeros estén con vida. Precisamente porque hay esta decisión de afrontar lo que se conoce ahora, pues que la verdad en este sentido, que los compañeros estudiantes pues fueron asesinados, y la decisión de hablar y salir, dar la cara y explicarlo, me parece importante, como tú señalas, Omar, pero creo que sería importante también saber los siguientes pasos, y los siguientes pasos es el señalamiento de los responsables y su castigo, porque el informe señala claramente la responsabilidad de entidades del Estado, públicas, el Ejército, en su caso la Marina, la Fiscalía, policías locales, municipales, gobierno estatal de Guerrero, en fin. ¿Tú crees que en aras de esta misma apertura y decisión de dar la cara y afrontar los hechos como son, Omar, sería necesario que también por parte del gobierno federal se diera este siguiente paso y, así como se ha dado hasta ahora, no dudar en que se llegue hasta el final y se castigue a los responsables de este crimen de Estado, como se ha definido? Y dos, por supuesto, insistir en encontrar, saber qué pasó con tus compañeros. Sería un error grandísimo, un error como el que más de este gobierno federal no dar esos pasos. En verdad lo digo porque muchos en el movimiento social, y comparto un poco la preocupación de que pudiera esto ser un carpetazo, o sea, ya aceptamos que los jóvenes fueron ultimados, fueron desaparecidos, lo afrontamos políticamente ante la opinión pública, y hasta ahí pudiéramos dejar esta investigación porque ya no hay capacidad o ya no hay voluntad de seguir adelante. Los familiares tienen que empezar a asumir esta verdad, por muy dolorosa que sea. Eso pudiera ser nada más. Sin embargo, pues no tendría que ser de esa manera. Tienen que continuar, no hay más. Y yo pienso que uno de los posicionamientos
principales de las familias va a ser eso, que sin importar lo que haya pasado, sin importar que hayan dicho que sus hijos están sin vida o no hay indicios de que continúen con vida, ellos van a continuar con su movimiento. Y eso es muy importante, que la presión en las calles, que la solidaridad que se ha manifestado por los 43 continúe y que esto no dé pie a todas aquellas personas, medios de comunicación, periodistas que siguen defendiendo la verdad histórica de que entonces, pues, ¿qué hacen en las calles y ya están muertos? ¿Qué hacen manifestándose? ¿Por qué siguen, por qué insisten en la búsqueda en vida? ¿Por qué siguen diciendo vivos se los llevaron, vivos los queremos? ¿No? Eso que no importe porque el movimiento tiene que seguir, eso yo lo comparto totalmente, porque si bien vemos voluntad de parte del gobierno federal, y yo ahora como legislador lo puedo decir, vemos toda la voluntad, sabemos lo complejo que es la investigación, sin embargo, pues tampoco podemos confiar al 100% en nuestros camaradas, nuestros compañeros funcionarios. Se les tiene que seguir presionando de manera diplomática, de manera en las calles, cada quien hacer lo suyo, pero que la investigación continúe. Repito, sería un error que no continúen y no den esos pasos, y corresponde a la Fiscalía y al Poder Judicial hacer lo propio. Y ahí es donde también tienen que presionar las familias. Tenemos que visibilizar que es la Fiscalía, que es el Poder Judicial, el que también ha fallado mucho en esta investigación. Ya, Omar, hay periodista de este medio que poco conozco, Viceversa, Noticias, que pues es increíble, ¿no? Que todavía a estas alturas, pero bueno, te coloca aquí como infiltrado, ¿no? Hace un listado de pendientes del caso Ayotzinapa, es una nota que publicó el 17, hace 2 días precisamente, es decir, un día antes del informe que presentó Alejandro Encinas, y él habla, dice, del encubrimiento de estos infiltrados, ¿no? Entre los que destacan el diputado federal morenista Manuel Vázquez Arellano y el director de área de la SEP, David Flores Maldonado. ¿Qué decir al respecto? Y no sé de dónde viene este personaje también que veo que te ataca, Omar. Pues mira, Miguel Alvarado publicó un libro hace poco, y hace mucho también publicó un libro junto con Félix Santana, que es del equipo de Alejandro Encinas. Hace tiempo, todavía no eran parte de la comisión Félix Santana. Y pues ellos se rodean de 2, 3, 4 egresados de Ayotzinapa, que algunos se hacen llamar sobrevivientes, no lo son, pero que pues no han sido capaces ni han tenido el valor o la voluntad de dar a conocer sus declaraciones frente a la Fiscalía General de la República o frente a la Fiscalía Especial, por lo menos, ni siquiera ante la comisión ante la comisión presidencial presidida por Alejandro Encinas. Insisten en que David Flores Maldonado y mi persona pues somos los infiltrados de Ayotzinapa. Si recuerdan, al principio pues nos tachaban de narcos, muchos periodistas, muchos medios de comunicación, incluso el gobierno federal. Luego, conforme van saliendo nuevas investigaciones, pues pasamos de ser narcos, infiltrados del narco, a ser infiltrados del ejército. Y si algo sale mañana o dentro de unos días, pues dirán que somos eso. Pero siempre van a tratar de responsabilizarnos por los hechos a David Flores Maldonado y a mi persona. ¿Por qué? Porque éramos del comité estudiantil, porque tomábamos decisiones, porque decidimos participar en la marcha del 2 de octubre, como lo habían decidido dirigentes todos los años desde el 68 hasta la fecha. Incluso te puedo decir, y sin su permiso, de que buscaron por ahí al diputado federal Fernández Noroña, y fueron y dijeron, no, pues Omar, ¿qué hace aquí? Es uno de los infiltrados, ¿cómo pudieron darle un espacio? Ustedes no pueden hacer nada. Y pues él los topó, los paró en corto, dice, oye, pues es lo mismo que se hacía en el 68, en el 71, muchos grupos de compañeros que no entendían el tema interno se culpaban a los dirigentes estudiantiles. Eso no se vale, le están haciendo el juego al Estado.
Entonces, a nosotros no nos están encubriendo, Ledesma. Nadie nos está encubriendo. Contrario a eso, nosotros somos 26 de un colectivo nacional de sobrevivientes que fuimos desde el principio a dar nuestras declaraciones. Si hubieran encontrado que éramos infiltrados del narco en aquel tiempo, con Peña Nieto y Murillo Karam, Tomás Herón del Uso, que eran unos tipos que estaban buscando un motivo para desaparecer nuestra escuela y para inculparnos a nosotros, lo habrían hecho. Lo habrían hecho desde entonces. Y sin embargo no lo hicieron porque no encontraron nada. Entonces ahora pues tampoco van a encontrar nada porque nosotros seguimos señalando elementos del ejército y muchos de nosotros todavía estamos siendo llamados ante los jueces para confirmar nuestra declaración o para señalar a los militares que se están investigando. Y se están investigando a militares. Si ellos no tienen el valor para hacer eso, ¿por qué entonces andan dando juego a esta situación? Y no solo me acusan a mí, acusan a Vidulfo Rosales de Tlachinola de hacer ciertas cosas, le tiran a todo mundo. Entonces, creo que tienen una investigación más grande que la del GI o la de Encinas. ¿Por qué no la dan a conocer públicamente? ¿O por qué no hacen algo, no sé, entrevisten, no sé, quieren a Miguel o a Eduardo Moreno, que es uno de los egresados de Ayotzinapa que andan con ellos? Sí, en realidad, como tú mismo mencionas y señalaba Gerardo, el diputado Fernández Noroña, este tipo de señalamientos, pues cuando se trata de movimientos de esta envergadura, pues no son nuevos, ellos son hasta comunes y está muy documentado la forma en cómo hubo pues una campaña intensísima de calumnias en contra del movimiento del 68, por ejemplo, el 71, lo que ocurrió después con en los grupos armados que decidieron tomar esa vía porque eso que ellos creyeron que era la forma en que podían encontrar una respuesta a la injusticia que padecían. Y por supuesto que las escuelas normales, rurales, han sido sometidas a lo que sea desde hace décadas, Omar. Y en ese sentido, y lo que sí me parece importante es, ya que alguien está haciendo estos señalamientos de esta naturaleza, yo añadiría que sería importante que revise el informe que se presentó ayer, donde específicamente y de manera oficial se reconoce, yo diría que se denuncia, que el ejército mexicano tenía infiltrada la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y señala a una persona en específico, Julio César López, como un integrante del ejército que inclusive fue desaparecido en este movimiento, en esto que ocurrió en Iguala en septiembre. El ejército ahí no hizo nada para buscarlo. ¿Qué te dice a ti este dato que me parece importante? Ustedes ahí, tú como parte del comité directivo de estudiantes en Escuela Normal, supongo que tendrían indicios de que habría elementos de espionaje, no solo del ejército, sino de otras entidades que estarían ahí presentes en algún momento. ¿Ustedes sabían de este compañero que era parte del ejército? ¿Cómo es que llegó? ¿Qué nos puedes contar sobre esto? No, nunca sabemos quiénes son los infiltrados. Siempre hay sospechas, ya sabes, somos una organización estudiantil de izquierda e históricamente ha habido pues, episodios muy importantes en Ayotzinapa. Ahí estudió Luis Cabañas, estudió Genaro Vázquez, pues ha habido siempre una sospecha de vínculo con los grupos armados, etcétera, ¿no? Yo digo que Ayotzinapa es un territorio en disputa, todo el mundo quiere tener influencia ahí porque de ahí se nutren, sobre todo pues lo lógico es que quienes tengan influencia es la coordinadora de estatal de maestros, ¿no? La CETEG, la CENTE a nivel nacional, de ahí se nutren de las normales rurales, porque son los normalistas más politizados y aguerridos y son los que han encabezado movimientos en todas partes o por lo menos han formado parte de los grupos, los núcleos de movilización o movilizadores. Entonces es obvio que el ejército, el Estado mexicano siempre tenga puesta su mira en este tipo de instituciones. No sabíamos quiénes eran. Después de mucho tiempo supimos por fotos que la misma Marina o el ejército, la Sedena, dio a conocer de que pues, el ejército visitaba constantemente la familia de Julio César López Patolsin, ¿no? Para darle su quincena porque pues, seguían dándole. ¿Qué pasó ahí? No sabemos. Es complejo porque si era uno de ellos tenían que haberlo protegido. ¿Por qué no ¿Tú lo lo ubicas bien a él? Sí, sí, claro, sí lo ubicamos. Lo ubicamos perfectamente, pues era uno de nuestros compañeros de nuevo ingreso. Julio César López Patolsin, su papá, su mamá, toda su familia, es de ahí de Tixla, del Fortín, del barrio del Fortín. Los conocemos, a los chavos. No, había rumores de que pues había estado en el ejército, pero pues decíamos, bueno, pues nosotros no somos una organización que
sea punitiva o bajo sospecha ponga luego en el banquillo de los acusados a las personas. Primero queremos ver los hechos. O sea, si a mí me dicen este es infiltrado, bueno, pues lo mantengo bajo vigilancia como comité estudiantil y vemos sus actos, no lo metemos mucho en nuestras reuniones internas, etcétera, si me dicen, ¿no? Pero nada más, no podemos castigarlo por sospecha nada más. Entonces, son esas cosas que pudieron decirse. A mí la pregunta es esa, la más importante. ¿Por qué no lo protegieron si era uno de los suyos? Si no lo protegieron es que están dispuestos a sacrificar a cualquier integrante mínimo, menor, me refiero, que son extra pragmáticos y utilitarios, es decir, era no más que un instrumento para ellos de estos grupos internos que todavía tiene el ejército y que se dedicaron durante décadas a desaparecer personas, luchadores sociales, periodistas, defensores de los bosques, del territorio, porque el ejército, yo estoy seguro que sí tiene este tipo de cuerpos ahí internamente. No estoy hablando de la institución en su conjunto, pero internamente estoy seguro de que hay grupos especializados que se dedican a hacer este tipo de trabajo sucio. Y hoy debemos cuestionarlo, debemos ahondar en este tipo de asuntos porque el Estado mexicano, el gobierno federal está reconociendo que hubo participación del ejército. Entonces, falta saber cómo fue esa participación y qué grupos internos del ejército se dedican o se dedicaron durante tanto tiempo a hacer este tipo de actos. Ya. Gracias, Omar. Leonardo, no sé qué pasó ahí, no veo, no tenemos pantalla, o podrías decirme qué está pasando ahí. Omar, ok, bueno, espero que ahorita regrese. Omar, con respecto de la cuestión del ejército mexicano, hablando de las personas implicadas, Alejandro Encinas habló de 33 funcionarios que están involucrados que han solicitado una investigación contra ellos. Se le preguntó específicamente también del expresidente Enrique Peña Nieto y dice, bueno, sobre él no, y sobre los otros funcionarios dice altos funcionarios de primer nivel, pues involucrados, y habla de un total de entre los más altos y los de nivel medio, habla de 33 personas. ¿Quién desde el punto de vista de ustedes, Omar, cuando estaban haciendo pues todas estas indagatorias y demás, tendrían que tener una investigación exhaustiva? Me quedo pensando en principio en el general Cienfuegos, ¿no? Que es el que impidió que se entrara también al 27º Batallón de Infantería y al cuartel del 27º Batallón de Infantería. ¿Cuál es tu valoración ahí sobre esto, Omar? Es que es lo complicado del asunto, ¿no? Nosotros recordamos claramente las declaraciones de Salvador Cienfuegos de decir, a mis soldados no me los tocan. Y luego otros funcionarios también ahí que participaron activamente y que sabían en tiempo real lo que estaba pasando y que no han sido tocados, no han sido llamados a declarar, no se les ha cuestionado ni siquiera, ¿no? Políticamente y mediáticamente se ha hecho lo propio y esto hay que continuarlo, porque si algo nos dice la justicia en nuestro país, desgraciadamente, es que cuando se quiere hacer lo mejor que se pueda hacer dentro de nuestro sistema jurídico, se toca a responsables menores o a responsables medios. Ojalá lleguemos a esos, por lo menos, pero a los altos funcionarios va a ser muy complicado. Aún así, se tendría que poner en el banquillo de los acusados a Enrique Peña Nieto, es el principal. Verán que la demanda principal del movimiento y de muchas familias y movimientos sociales va a ser eso. O sea, ¿por qué a los altos funcionarios no? Dennos eso por primera vez en la historia de nuestro país. Tocar a los altos mandos, que no quede como el 68, como el 71, incluso como otros casos emblemáticos. Yo podría decir hasta la muerte de Colosio, que pues, se investigan muchas personas ahí, pero el mero innombrable sigue ahí sin ser tocado, ¿no? Entonces, pues que no nos acostumbremos a este tipo de justicia. Hay que llamarlos independientemente del costo político que esto implique, ¿no? Peña Nieto, nosotros, yo, mi persona y otras, seguramente lo seguiremos señalando.
Es lo que tratamos de hacer, Ernesto, hace 1 año y medio en la consulta popular. Sabíamos que no iba a pasar la gran cosa, pero quemarlos por lo menos otra vez. De vez en cuando, eso es lo que se tiene que seguir haciendo. Y hay una tarea fuerte, importante para ti como diputado, como legislador, Omar, como integrante de este movimiento social, y también, por supuesto, para quienes respaldan el movimiento del nacional de la cuarta transformación. Y es que ya se ha señalado que existe una responsabilidad clara, contundente, de altos mandos del ejército en este crimen de Estado, que no es cualquier cosa, crimen de Estado. Y tenemos esta necesidad de que se aplique la ley y se castigue a los responsables de este atroz crimen. Y al mismo tiempo tenemos a un presidente de la República, un movimiento político que le encabeza, que se ha apoyado muchísimo, como pocas veces en la historia, en las Fuerzas Armadas y en el Ejército en particular. Allí existe una aparente contradicción que yo creo que necesariamente debería romperse. ¿Hasta dónde crees tú que sea necesario que el presidente de la República tome la determinación, o dé la orden más bien, de que el ejército, en aras de esta transparencia que le implica el formar parte de este movimiento de transformación del país, no solamente abra sus archivos, sino que esté dispuesto a que se juzgue a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas, sea quien sea, Omar? ¿Ves tú que hay facilidades para que la voluntad política presidencial se dé? Es más, te pregunto más bien directamente, ¿ves tú que el presidente de la República tenga voluntad política para llegar a ese extremo de castigar a integrantes de las Fuerzas Armadas de alto nivel, a esa parte de su gobierno y que es tan importante para su proyecto de transformación? Hay cosas que no deben contarse, Alberto, desgraciadamente por el bien de la investigación, pero solo puedo decir que a regañadientes han tenido que colaborar algunos elementos, algunas personas, algunos cuerpos de esa institución, y qué bueno que lo estén haciendo porque pues se tiene que seguir en este esquema en el cual el mando civil debe estar por encima del mando militar. Mientras esto sea, apoyamos al presidente. Mientras la cosa se vuelva al revés y tengamos indicios de que es de la otra manera, pues claro, apoyaríamos al presidente contra esta institución. Ojalá y nunca pase. Ya, y con respecto del posicionamiento que van a tener las familias, Omar, los padres y madres de los normalistas, ¿tú te vas a sumar a ello también? Sea cual sea el posicionamiento que ellos están teniendo? ¿Cómo estás tú ahí, ahora que eres pues, legislador? ¿Estás más cerca, estás más lejos? ¿Dónde te ubicas? No, yo voy a ser muy claro ante tu audiencia y ante ustedes. Siempre lo he sido, no me arrepiento, no me da pena. Hubo un desgaste fuerte por parte de las familias de nuestra persona y la persona de muchos sobrevivientes, sobre todo los 23, 24 que somos del Colectivo Nacional de Sobrevivientes, que a pesar de que estamos declarando, estamos manteniendo nuestras posturas, pues a David sobre todo y a mí, pues han hecho mella este tipo de periodistas como Miguel Alvarado y otros, de que pues somos unos traidores. Y yo, la neta, lo he dicho públicamente y lo he dicho entre compañeros en buena lid, ¿no? O sea, oye, los familiares de Ayotzinapa y muchas otras familias de víctimas constantemente van y tocan la puerta de legisladores que ellos no pusieron ahí, que ni siquiera traen su agenda, con la esperanza de que ellos lleven su agenda. Van a ver así a tal, a tal, a tal, a tal, pero pues nomás les dan una audiencita ahí, les dan una reunión de trabajo y ya nunca le dan seguimiento a sus propuestas o a sus peticiones, ¿no? Y así pasa en otros poderes. Pero cuando hay un sobreviviente de Ayotzinapa ahí que pudiera llevar toda la agenda en conjunto, lo tachan de traidor. Entonces, pues no manches, o sea, justo ahora que tenemos a un legislador deberíamos tenerlo ahí agarrado del cuello y presionado para que la agenda principal de este legislador sea la de Ayotzinapa. No, al contrario a eso, pues nos tachan de traidores o nos tachan de quién sabe qué. Y aún así nosotros llevamos esa agenda. Ya presentamos varias iniciativas, incluso hay una nueva que vamos a presentar de una nueva acción afirmativa de que de familiares de víctimas de desaparición forzada, de feminicidio, de
delitos graves en el país deberían tener un espacio, una curul también en los diferentes congresos, tanto estatales como en el federal. ¿Por qué, Ernesto? ¿Por qué es distinto que un sobreviviente se pare en una tribuna a que se pare cualquier legislador del partido, un politiquilla común y corriente? Podrán hablar de Ayotzinapa, incluso hoy en día hasta los panistas andan hablando de Ayotzinapa, pero no se siente ni se ve, no se percibe lo mismo cuando es un sobreviviente. Si eso pasa ahora, imagínate cómo sería con un familiar tomando la tribuna, ya como legislador, llevando una agenda, etcétera. Pero eso, esperemos que en algún momento no lo hacemos para que se reconozca, ni siquiera para que se restablezca la relación ahí. Nosotros seguimos colaborando con el caso como nos corresponde, y eso lo seguiremos haciendo porque eran nuestros compañeros, porque nosotros, si hablamos, si dimos la voz, es porque amábamos a nuestros compañeros, porque los queríamos y porque estamos determinados a ser parte del movimiento social desde siempre. Ya. Una última pregunta de mi parte, Omar. Los siguientes pasos tuyos y de tus compañeros, ¿cuáles van a ser? Ya que se conoce este documento, ya que existen señalamientos ahí muy específicos, en la Cámara de Diputados debería por lo menos tomar una participación más activa en todas las facultades que legalmente le tocarían. ¿Tú piensas promover algún, no sé, por lo menos un punto de acuerdo, alguna condena enérgica, algún posicionamiento de parte del Poder Legislativo que se involucra al Senado también para que sea todo en conjunto este poder? Sí, claro, estamos en ello. Por lo menos como grupo parlamentario de Morena estamos ya trabajando. Hace un año se hicieron estos exhortos por parte de mi persona. Esta vez se harán también los puntos de acuerdo. Hace un año, si ustedes recuerdan, hubo de hecho fue la efeméride específica por Ayotzinapa. Se dio un tiempo bastante amplio a los legisladores, a los grupos parlamentarios para dar esto. Puede no ser significativo, reitero, puede no ser suficiente. Nunca nada será suficiente. Lo único suficiente es la conjunción de todos los esfuerzos desde mi punto de vista, y mientras estos esfuerzos se mantengan cada cual por su lado, no vamos a hacer la gran cosa. Yo por eso insisto de que por lo menos desde acá le digo a las familias, ahí estamos para colaborar, para contribuir, en verdad, ahí estamos, y si no hay otra manera de hacerlo, ni modo, lo seguiremos haciendo por nuestro lado. Ya. Pues Omar García, siempre un gusto charlar contigo. Además, siempre nos gusta esta parte frontal y transparente, cristalina que tienes de plantear cualquier escenario en el que ahora estás viviendo como legislador, y en ese posicionamiento político que te vemos también ahí en tribunas, pues que uno sigue celebrando finalmente que haya legisladores que estén tocando esos temas neurálgicos que nos parece que es importante, y más en el caso cuando es una víctima, un sobreviviente como en tu caso, u otros ex legisladoras que fueron presas políticas, porque se entiende pues de distinta manera lo que sucede en el país y se comprende de otra manera, con otro ángulo y otra vivencia. Así que Omar, te mandamos un fuerte abrazo y seguimos al habla. Muchísimas gracias, Ernesto. Hasta luego, Alberto. Un abrazo a todos. Suerte, Omar. Gracias.